El punto más importante acá es, ¿por qué Oracle empieza? Muchas personas piensan que empieza, pero no es verdad, a trabajar con los temas de Linux y virtualización. En la verdad, Oracle trabaja con los dos temas hace algunos años. La diferencia es que empezando en el pasado, nosotros tenemos una organización en Oracle para trabajar con este tema, principalmente cuando no están usando hardware Oracle. Porque si tiene un hardware Oracle, va a tener Oracle Linux y Oracle VM sin costo, incluyendo el soporte. Si tiene otro hardware, por ejemplo Dell, HP, que quieran, pueden usar Oracle Linux y Oracle VM, también no hay costo, solo tiene que tener, si quiere, pagar por el soporte. ¿Está bien? Pero el punto más importante acá es que las capas de sistema operativo y virtualización son muy importantes. Pero el ambiente empieza a se quedar muy complejo. ¿Sí? Como yo tengo una solución de virtualización, otra de sistema operativo, más mi base de datos. Y cuando tengo un problema, uno dice que el problema es del otro, ¿no? El cliente no tiene la solución. Entonces la idea de Oracle es tener una solución, una manera de dar al cliente una solución completa. No es como prender en un único fornecedor, porque tiene la opción de hacerlo, pero da la opción del cliente tener la solución de virtualización, sistema operativo y las bases de datos con un mismo cliente, con un mismo fornecedor. Y con esto también tener una misma herramienta de referencia. Porque si no tiene, voy a hacer algo en la virtualización, usa una. Hay una solución. Tengo que instalar el sistema operativo, otra solución. Voy a hacer algo en base de datos, otra solución. Entonces empieza a se quedar muy complejo. La idea es hacer más fácil, es tener el soporte del todo, tener un ambiente que es testado de fin a fin, desde el sistema operativo, virtualización hasta el topo. ¿Está bien? Oracle VM es la solución que Oracle empezó a tener para usar para ella. En su data center, en toda parte del desarrollo, nosotros usamos Oracle VM. Es una solución que usa el código open source de Xen. Xen es la solución que Amazon usa para tener su solución de cloud. Y cuando Amazon usa database, ellos usan Oracle VM. ¿Está bien? Es una solución de virtualización para ambientes x86. También existe una solución Oracle VM for Spark, si tienen la solución de Spark. ¿Está bien? Es una solución de virtualización bare metal. ¿Qué es bare metal? Bare metal es que se hace la instalación en el servidor, se borra todo que tiene y no tiene que depender de un sistema operativo. Hace la instalación de la capa de virtualización y después empieza a crear las máquinas virtuales. Eso que tiene que usar para los centros de datos. Si quiere usar algo para el notebook, por ejemplo, hay solución como Oracle VM, Oracle VirtualBox, que es para más tener desktops virtuales, o si quiere hacer un tema de test, ese tipo de cosas. ¿Está bien? Tiene solución, funcionalidades Enterprise, voy a hablar un poco de esas. Y es hecho para funcionar con Linux, Red Hat o Oracle Linux, y también Solaris y Windows. Puede coger como todos los sistemas operativos en Oracle VM. No es hecho solo para Oracle. Puede garantizar que es mejor con Oracle, pero no es solo para Oracle. ¿Está bien? Y es hecho para tener producción de base de datos y también aplicativos. Y es free, no hay costo. Tiene dos porciones. Hay la consola de gerencia, que es Oracle VM Manager, que se instala en un servidor con Linux. Oracle VM Manager usa la base de datos Oracle, el Oracle WebLogic para proveer la solución de gerencia, pero si usa Oracle VM no tiene que pagar por la base de datos, por Oracle WebLogic está incluido en el precio. ¿Está bien? Por imaginar, y el cliente para hacer la gerencia, todo es un servidor, es un client web. Si tiene un browser en Windows, Mac, que quiera, va a poder usar. ¿Está bien? Y puede manejar todos sus servidores. El Oracle VM Server es el servidor que se hace la virtualización.
hace la instalación de Oracle VM, va a borrar todo lo que tiene en su servidor. Y es donde va a crear las máquinas virtuales. ¿Está bien? Oracle VM Server, solo para tener alguna idea del tamaño de los servidores, soporta hasta 160 CPUs, cores para usar en virtualización y 2 terabytes de memoria RAM. Y para las máquinas virtuales, hasta 128 CPUs y 1 terabyte de memoria RAM. ¿Está bueno? ¿Alguien tiene un workload más grande que este? Es lo que nosotros usamos, es para soportar grande producción. ¿Está bien? La idea es, hace la instalación de Oracle VM Manager. La instalación es muy fácil. Cuando va a hacer la instalación, tiene que tener un Linux instalado. Hace la instalación del RPM, de instalación de Oracle VM, y te va a preguntar, ¿es un ambiente de demo o de producción? Si elige demo, va a instalar todo, la base de datos, WebLogic, Oracle VM está listo. Son como 2 preguntas en 9 steps, pero es muy fácil. Si elige producción, es lo mismo, la única diferencia es que va a te preguntar dónde está la base de datos. Porque no hace la instalación de la base de datos, porque es un ambiente de producción. Un punto es, tiene que tener una base de datos estándar o enterprise. Cuando nosotros hacemos la demo, usamos una Express. Y la otra cosa, algunos clientes quieren poner la base de datos en el mismo servidor, otros quieren poner en otro servidor, otros dicen, no, yo tengo una base de datos acá, voy a usar la misma, solo para dar flexibilidad. Hace la instalación. Y después tiene que hacer la instalación de los servers. Los servers es un CD, va a te preguntar cosas como el nombre del servidor, el IP, qué horas son, esto. ¿Está bien? Aquí algunos tips para ustedes. Un pool de Oracle VM Servers es cuando crea un grupo de servidores. Es como si fuera un cluster. Entonces tiene que prestar atención en algunos puntos, como el tema de red, tiene que estar todos en la misma red, con el mismo rango de IP, todo cierto. El tema de hora, de tiempo. No puede tener un servidor que es 1 hora y otro es 1:05, otro es 1:10, otro es 1:07, porque cuando van a hablar no va a funcionar bien. Entonces tiene que usar como NTP, Network Time Protocol, para tener todos con la misma exacta hora. Puede estar errada, pero tiene que ser la misma. Está bien, este es el punto. Otro punto es la parte de resolución de nombres también, porque uno va a hablar con otro por el nombre, no puede como tener un cluster, ¿cómo estás? Y el otro no me contesta. Voy a pensar que no estará. ¿Está bien? Hace la instalación, va a Oracle VM Manager, y hace un discover, puede poner los nombres o el IP de los servidores, y después de estos 3 pasos, toda la gerencia va a ser hecha en la GUI. ¿Está bien? Va a hacer el manejo de las placas de red, de las networks, puede crear networks para producción, respaldo, este es mi network para database, esta es otra network con sus VLANs, todo separado, no hay contacto de uno con la otra. Puede también crear una red específica para cuando se hace una migración en vivo de un servidor para otro, o que todos hacen, no solo nosotros, es copiar la memoria de una máquina virtual desde una máquina física hasta la otra. La gran mayoría de las soluciones hacen con clear test. Si la red que tiene no es segura, va a estar pasando informaciones importantes. Con Oracle VM puedes encriptar. Yo quiero la comunicación encriptada. Y va a tener más seguridad. ¿Está bien? Pero puede hacer todo lo que quiera, VLANs, red de apartados, de todo. También puede hacer la configuración de storage con NFS, con iSCSI o con Fiber Channel. También puede usar discos locales, pero si quiere usar la funcionalidad de movilidad, las más avanzadas, tiene que tener una solución de storage. ¿Está bien? Otro tip acá, está haciendo virtualización. Entonces va a poner más servidores virtuales en un mismo servidor físico. ¿Está bien? Va a tener más I/O. Piensen en este punto. Y otro punto que hay normal, los clientes lo hacen. Como sacan
5, 10, 15, 20 servidores a hacer la virtualización, que son servidores más antiguos, como 3, 4, 5 años de uso. El punto es que los servidores más antiguos tienen una cosa buena. Hacen 4. Si estuviéramos como a 4 o 5 años atrás, para tener 1 terabyte, tenía que tener como 5 o 6 discos, porque los discos eran pequeñitos. Hoy para tener 1 terabyte, tiene que tener como 1/4 de un disco. Pero el punto es que los I/Os que los discos entregan, los spindles, se mantienen lo mismo. Entonces se saca como 8 discos, de antes tenía como 8 veces 150, no, 1000 spins. Hoy se saca como un disco de 1 terabyte, va a ter 150. Entonces va a perder. Cuando se hace el planeamiento para virtualización, tiene que pensar en spindles, en I/O, no en volumen de datos. Y siempre SAS, nunca SATA. ¿Está bien? Yo lo sé que son un poquito más caros, pero son más rápidos. Acá hace la creación del pool. Hace toda la gerencia de las máquinas virtuales, crear máquinas virtuales, apagar máquinas virtuales, hacer el clon. Todo lo que quiere es pela GUI. Puede crear políticas avanzadas y todo es drag and drop. Es como si fuera un cliente rico, pero vía web. Acá es como es la consola de Oracle VM. Tiene los servidores, las máquinas virtuales, el tema de networking, storage, herramientas, los jobs. ¿Está bien? Algunas funcionalidades. Una es AGA, que se tiene 2 máquinas físicas o más, y una tiene un fallo, un problema, la VM va a reiniciar en otro servidor. El tiempo es un tiempo de reboot. Es como si dead off, no, power off and power on. ¿Okay? Yo que lo hablo, estamos hablando para personas que trabajan con Oracle. Esto es bueno, es mejor que nada, pero muchas veces no resuelve el problema. Se tiene una base de datos corriendo, se desliga el liga después, puede ser un problema. Entonces tiene que pensar, es bueno, pero para algunos de los workloads puede tener como Oracle RAC y AGA. Porque Oracle RAC va a garantizar que la base de datos se queda funcionando, y AGA garantiza que después de una falla, la otra va a volver y va a tener el RAC con los 2 nodos. Es como pensar en las capas de alta disponibilidad que quieren. Algunas soluciones de virtualización dicen, no, usted no precisa de Oracle RAC, use AGA. Puede ser que sí, en algunos casos, pero en otros no. Otro punto es, la solución permite que, por ejemplo, se tiene como 4, 5, 6 servidores en un pool. Algunas veces tiene 2 servidores que tienen mucho workload, trabajan mucho en un mismo servidor físico. Y hay otro que no está haciendo nada. Esta solución permite que yo quiero que distribúa mis servidores virtuales en los físicos para tener la mejor performance posible. Eso va a sacar las informaciones de performance y cambiar de máquinas virtuales de servidor automático para tener siempre la mejor performance. ¿Está bien? Esto es bueno para los días de la semana, donde va a tener mucha carga, pero hay empresas que en los finales de semana no tienen nada, poca carga. Y que quieren hacer es poner todos los servidores virtuales, todas las máquinas virtuales en menos servidores, y como power off algunos de ellos. ¿Cómo se dice power off en portugués? Apagar. Aqui em português é desligar, que é outra coisa. Apagar. E depois, encender. É como a luz em Brasil. ¿Está bien? Entonces se puede apagar en los sábados y encender lunes. ¿Está bien? Otro punto que es una diferencia de Oracle VM es el tema de templates. Porque templates, cuando se hacen, piensa en otras soluciones, son templates de sistemas operativos. Se hace la instalación del template y después tiene que poner los aplicativos, los bancos de datos. Se tiene una solución con otra virtualización y quiere hacer un rack, Oracle RAC, tiene que hacer el template de los 4 sistemas operativos,
a cambiar los IPs, los nombres, todo lo que quiera, instalar Oracle en los 4, hacer la configuración del hack. ¿Hay alguien que sabe hacer la configuración de Oracle Hack acá? ¿No? También no sé. Pero yo lo sé con virtualización. Este es el punto. Hacer la configuración de Oracle Hack toma como 3, 4 días para tener todo listo. Si tiene Oracle bien, baja del sitio de Oracle Hack Template. Dice que quiere 4 máquinas virtuales. Hace configuraciones básicas como nombre, IP y la tarjeta de gente que va a hacerlo. Asciende a los 4 y tiene Oracle Rack pronto funcionando. De 0 a 100% hecho en 20, 30 minutos. Yo he hecho esto. Después borré todo porque no sé qué hacer con las bases de datos. ¿Está bien? Todo lo que conozco es sistema operativo. Pero el punto es muy rápido de hacerlo. Y con los templates y la configuración recomendada por Oracle. Va a hacer la configuración básica de su ambiente, pero todo está listo. Y no es solo con Oracle Rack, pero también con sistemas operativos, aplicaciones, si quieres solo un nodo de database, CRM, EBS, tenemos templates para muchas de las aplicaciones. ¿Está bien? Esta es la gran diferencia. Y también nosotros entendemos que, ok, tengo Oracle Rack funcionando, pero hay soluciones que hay un servidor de aplicaciones, un servidor de web, otros servidores. Las soluciones tienen más de un servidor. Y con Assemblies puede crear la relación entre los servidores, por ejemplo, la relación del servidor de aplicaciones con el servidor de base de datos, y cuando hace el deployment de toda la solución. No es solo el deployment de un servidor. Entonces, desde el sistema operativo hasta la aplicación, pero también con muchas aplicaciones se puede hacer la relación. ¿Está bien? Y es la solución desarrollada por Oracle para trabajar junto con las soluciones de Oracle. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene Oracle Enterprise Manager en sus empresas? Oracle Enterprise Manager es la solución de Oracle para manejar base de datos, también los servidores. Si tiene Oracle bien, puede manejar todo en Oracle bien por Oracle Enterprise Manager sin custo adicional. No tiene que pagar nada. El pack para usar con Oracle Enterprise Manager no tiene costo. Yo no fiz la broma, es muy bueno hablar de Oracle VM y Oracle Linux después de Mauricio. Porque Mauricio dice sobre licencias y costos acá, todo gratis y no tiene costo. Soy el good guy. Pero todo lo que manejas en Oracle VM puede manejar por Oracle Enterprise Manager, crear las máquinas virtuales, hacer chargeback, capacidad, toda la funcionalidad de Oracle Enterprise Manager, sin costo adicional. ¿Está bien? Rapidinho sobre Oracle VM. ¿Alguna duda sobre Oracle VM? Fácil. Hay una cosa que no hablé. 2. Es la única solución que es soportada y certificada por Oracle para hacer la virtualización de sus productos. Se usa otra solución, que no es certificada. Pero se llama Oracle, vamos a contestar, sí. Está bien, tiene un problema, está virtualizada con que VMware, está bien. Es un problema que es conocido, que es algo de la base de datos, van a te dar la solución. Si hay algo nuevo que nosotros no conocemos, van a decir, tiene que replicar su problema en un ambiente físico. Porque Oracle tiene que probar a Oracle que el problema no es de la virtualización, ni sí de la base de datos. Cuando tiene Oracle bien, el problema es nuestro. ¿Está bien? Es un punto. Y otro punto que muchos clientes usan es, cuando tienen virtualización, por ejemplo, tiene un servidor con 4 procesadores con 6 cores. Es normal, hoy 2 procesadores de 8 cores. Va a tener 16 cores en la solución. Se pone una base de datos corriendo sobre esto, tiene que pagar por cuántos.
por todos. Ah, pero tengo una VM que es pequeñita, solo va a usar un core. No hay cómo hacer el control, tienen que pagar por todos los cores. Con Oracle VM es la única solución de virtualización para x86 que nosotros soportamos hard partitioning. Hay una funcionalidad en Oracle VM que es pinning, que va a decir, este core va a trabajar para esta VM y solo. Con esto, solo paga de lo que usa. ¿Está bien? Eso solo puede hacerlo con Oracle VM. Porque nosotros sabemos qué está pasando, hay todo un control. ¿Por qué Oracle trabaja con Oracle Linux? Pienso que hay algunos puntos importantes. Es porque nuestros clientes usan. Linux es un sistema operativo que es importante para nuestros clientes y cada vez más importante para nuestros clientes. Empezaron usando Linux porque pueden usar una solución de hardware más barata, pero hoy tienen producción de bases de datos, aplicaciones muy grandes. Los procesadores Intel y AMD están muy buenos, ¿no? Pero Oracle piensa que tiene que ayudar al desarrollo de la performance, seguridad y confiabilidad de Linux. ¿Empezó ahora? No, Oracle en la realidad fue la primera empresa de bases de datos a soportar bases de datos en Linux. Yo me recuerdo que estaba en los data centers y tenía los chicos de Unix. No, vamos a usar Linux. Y los jefes, no, este es un juguete para usar en su casa. No hay soporte, no hay nada, no va a poner acá. ¿Ah? Después de algunos años, todos volvieron. No, ahora con soporte. Entonces no hay más. Tenemos que poner. Empezó en muchas empresas Linux con Oracle. Porque Oracle daba el soporte. Oracle decidió también cambiar todos los servidores para Linux. Hoy, 98% de los servidores de Oracle corren con Linux. 98% de los x86, porque compramos Sun y tenemos algunos Spark también. ¿Está bien? Y en 2006 empezamos a tener un soporte oficial a Linux. ¿Por qué un soporte oficial a Linux? El problema es, nosotros dábamos soporte a Linux, hacíamos correcciones a Linux y poníamos en la versión mainstream, pero muchas veces sacaba mucho tiempo de la corrección que Oracle hacía para, por ejemplo, Red Hat sacarla o para SUSE sacarla. Entonces pasamos a ter un Oracle Linux. Oracle Linux en 2006 era como una versión 100% compatible con Oracle, con Red Hat. Lo mismo producto, porque Red Hat va a la comunidad de Linux, saca el Linux, pone algunas cosas, es Red Hat. Lo que nosotros hacemos es, sacamos el logo y es Oracle Linux. ¿Está bien? Es lo mismo que tiene CentOS para Red Hat, tenemos Oracle Linux para Red Hat. Lo mismo producto, 100% binario, compatible. ¿Está bien? Pero si tiene un problema, llama a Oracle para soporte. Si tiene que hacer una corrección, nosotros podemos hacerla. ¿Está bien? Después de 2006 empezamos a hacer otras cosas, configuraciones validadas, mucha contribución. Y el punto es que en 2010 empezamos a tener hardwares Oracle. Los Exadata, Exalogic, unas máquinas muy grandes. ¿Y qué hicimos? Oracle Linux. Pero tuvimos problemas. La performance estaba muy mala. Porque no trabajaba muy bien con muchos procesadores, con memória muito larga, com as tarjetas de rede de 10 GB, InfiniBand. A versão de Linux, em realidade, se pensa na versão 5 de Red Hat, tem 6 anos de diferença do mainline kernel, que é o mais atualizado. A versão 6 tem 2 anos. E vai se quedar por umas 2, 3, estou seguro. ¿Está bien? El punto era, la versión que Red Hat tenía era muy antigua. Oracle fue, está bien, voy a intentar usar la versión de Oracle Vanilla, el kernel de Linux kernel. Estaba muy buena.
muy rápida, los discos de estado sólido, mucha memoria. Hicimos muchas contribuciones también. Decidimos tener lo que hoy llamamos de Unbreakable Kernel, que es lo mismo que Red Hat en nivel de aplicaciones, espacios, comando, todo, pero la versión del kernel es nueva. Con eso hay más seguridad, más performance, si pensamos en I/O y todo esto. ¿Está bien? Y también compramos hace un año Ksplice. ¿Alguien acá conoce Ksplice? En 3 o 4 minutos voy a hablar. Y voy a hacer un demo si funciona. Mi ratio de demo con suceso está 1 malo en Colombia y 3 buenos. Toda vez que hablo de Ksplice, ellos dicen 5 minutos. Pero está me robando porque estoy marcando, tengo 3. Pero está bien, vamos a ser rápido. La idea então con Linux es traer más performance, más seguridad, más confiabilidad a Linux. Y tener una versión de Linux que es muy próxima de la versión vanilla. ¿Está bien? Con eso tenemos hoy más de 120,000 horas de tests por día con Linux. Todo el desarrollo de Oracle es hecho en Oracle Linux. ¿Está bien? Para tener certeza. Y hacemos los testes de la base de datos, de los aplicativos, poca memoria, mucha memoria, poco disco, mucho disco, con soluciones, con problemas reales. ¿Está bien? Si hoy se baja o se descarga Oracle Linux, no hay costo. Puede descargar también los updates, no hay costo. Hay un Yum Public que puede tener las actualizaciones. Va a tener 2 opciones en el boot. El Unbreakable Kernel, que es el kernel más nuevo, y el kernel compatible con Red Hat. Entonces puede elegir, yo tengo una aplicación más nueva, un hardware más nuevo, voy a usar Unbreakable Kernel. No, tengo una aplicación más antigua, que yo no quiero cambiar, puede se quedar con el kernel compatible con Red Hat. Son las 2 opciones que tiene, pelo mismo costo del soporte, con las mismas herramientas. ¿Está bien? Lo que nosotros recomendamos siempre es Unbreakable Kernel como la base de desarrollo. Un punto que muchos no saben es cuando Oracle hace la certificación de Red Hat como sistema operativo, no usa Red Hat. No usamos Oracle Linux con el kernel Red Hat compatible, porque se da lo mismo. Es 100% igual. La versión de Unbreakable Kernel usa la versión 3.0.16 de Mainline Kernel, que es la más nueva. Red Hat, si no me engano, es la versión 2.6.32. Mucha ventaja en I/O, scheduling, CPU, memoria. Hay también un sistema de archivos que es considerado el nuevo sistema de archivos para Linux, es ButterFS o BetterFS. Linux Container, Virtual Switch y también D-Trace, que es una herramienta de tracking lo que se pasa, que es muy común en Linux, que en Solaris estamos haciendo el port para Linux. ¿Está bien? La idea es entregar funcionalidades con más performance y con más seguridad. Aquí son las opciones, tengo que hacer rápido. Acá son algunos datos de performance de TPMC. Este año tuvimos el récord con x86 con Unbreakable Kernel Linux. Es el sistema operativo más rápido que existe para Linux. Recuerden que les dije que hicimos los tests con con Red Hat, estaba mala la performance, después hacemos. Acá son la comparación. Red Hat versión 5 y kernel versión 1. Estamos hablando de 75% más velocidad en procesamiento. Y también más do que eso se piensa en discos de estado sólido, memoria flash, son cosas, la diferencia es grande. ¿Está bien? Puede hacer un download, está público, todo que nosotros hacemos y hacemos colaboraciones para la comunidad, está disponible en la web, puede hacer el descargo, hacer los updates de todo lo que quiera. También change logs de todo. Tenemos un time dedicado para QA, desarrollo, support. Las personas de support conocen Oracle, entonces más fácil. Pero solo para hablar un poco de Ksplice. Ksplice
permite hacer el update del kernel de Linux sin reboot. Todas las aplicaciones se quedan funcionando. ¿Cuánto tiempo demora un update en Linux? ¿10 minutos? ¿20? No, es muy fácil. Única cosa que tiene que hacer, acá tengo 81 paquetes para hacer un update. Lo digo, quiero hacer un update de todos los paquetes. Está haciendo en vivo. Acá tiene los comandos en memoria, cuánto se usa de procesador. Está listo. La versión que teníamos en sistema operativo, la versión 200. Hicimos el upgrade para la versión 300 en vivo. UNAME continúa mostrando la versión antigua porque algunas aplicaciones no entienden que cambiamos pero la versión efectiva es esta. Y puede hacer la instalación y puede hacer el remove también en caliente. ¿Está bien? Quien tiene Oracle Linux versión Premier tiene acceso a Ksplice sin costo adicional. ¿Está bien? Solo para encerrar, Oracle Linux tiene también gerenciamiento por Oracle Enterprise Manager, cluster sin costo adicional. Nuestros clientes ven una reducción en costo de 30 hasta 70% si usan Oracle Linux comparado con Red Hat. ¿Está bien? Señores, este es todo. Si quieren más informaciones, acá está. ¿Está bien?